Muy buenos días. Esta reunión además se realiza en el marco del Día Internacional de los Bosques Tropicales, anotarlo, en donde tenemos que más del 60% del territorio peruano está cubierto por bosques. El Perú, en este sentido, es un país de montañas y de bosques. Y que es el 9º país en el mundo con mayor cobertura de bosques, y es el 4º país en el mundo de cobertura de bosque tropical. Y en la encuesta que va a presentarse a continuación, se destaca claramente la importancia que tiene para la población peruana el impulsar un desarrollo distinto, un desarrollo sin deforestación. Él tiene esta presentación, y una primera que de la autora Patricia Zárate, que es jefa de estudios de estudios urbanos. Luego viene un panel con personas que están tanto en sala como de manera virtual. Voy a señalar rápidamente ahora y luego adelante haré la presentación. Tenemos al señor Federico Arnillas, que es de la Mesa para la Lucha contra la Pobreza. Tenemos también a María Isabel Torres, directora de Monday Latam. Nos van con la mesa de gobernadora del gobierno regional de Amazonas, Leida Rachín, que debe en unos minutos. Virtuales nos acompañan también la coordinadora de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. Está también el doctor Marduro Yani, que es especialista reconocido en biodiversidad, áreas protegidas en materia forestal. Está también el señor Emilio Agnini, que es director de radio La Voz de la Selva, y también nos acompañan dos jóvenes que son Stephanie Anchante, que es representante de la macrorregión oriente de la Comisión Ambiental Juvenil Nacional, y esperemos que también nos acompañe Kelly Olivos, que es presidenta de la Organización de Jóvenes y Estudiantes de Madre de Dios. Entonces, esta es la dinámica, y vamos a dar inicio ya a la presentación. Le pido por favor a la doctora Patricia Zárate, jefa de estudios del Instituto de Estudios Peruanos, que nos presente los resultados de esta encuesta. Gracias, Mariano. Buenos días. Es un gusto para nosotros, para el área de estudios de opinión, haber hecho esta pequeña encuesta, pero con mucha información que creo que es muy relevante ahora que estamos tratando este tema de deforestación. Para empezar, quisiera comenzar con unos asuntos más metodológicos para que tengan la información de la distribución de la muestra y cuándo se hizo la encuesta, ¿no? Nosotros hicimos la encuesta entre el 20 y el 25 de mayo a 1.212 personas en 24 departamentos, 145 provincias y 407 distritos. La ventaja que tenemos con la encuesta telefónica, hay ventajas y desventajas. La desventaja es que no se pueden presentar tarjetas, la ventaja es que tenemos mucha dispersión. Llegar a 145 provincias nos da una representatividad provincial de 97% más o menos. Entonces, en ese sentido, llegamos a muchas zonas que nosotros mismos, cuando hacemos encuestas presenciales, no podemos llegar. Es un muestreo probabilístico, el margen de error, dado el tamaño de la muestra, es más o menos 2.8. Otro tema que quiero destacar es cómo trabajamos según macrozonas, lo que algunos podrían decir macroregiones. Nosotros llamamos macrozonas porque nos guiamos de la división por provincia. Si ustedes ven la parte derecha de Perú, es el territorio más amplio, la macrozona más amplia territorialmente en el país. Sin embargo, en términos de población electoral, o sea, población de más de 18 años a más, solo pesa el 12%.
Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso por dos motivos. Uno, el margen de error a nivel nacional es más o menos 2.8, pero va aumentando ese margen de error a medida que la muestra es más chiquita. Entonces, los números que aparecen por macrozona no siempre, uno puede decir aumenta, baja o es muy alto, ¿no? En la encuesta sí van a ver en las tablas que les voy a presentar cuando hay significancia estadística. Pero ese es un tema que creo que deberíamos enfatizar mucho más, porque es un amplio territorio peruano, pero no tiene suficiente voz, ¿no? Entonces creo que eso es lo que va a marcar también un poco las respuestas que tengamos en encuestas nacionales. El principal problema ambiental, se les dio opciones, las opciones fueron enviadas también por la Fundación. Se les dio opciones a las personas para que identificaran cuál de esos problemas que uno le mencionaba era el principal problema ambiental. En la mayoría, un 42% dijo que era la contaminación urbana. Y en segundo lugar, la pérdida de bosques o deforestación. La diferencia es la mitad, digamos, ¿no? La mayoría se va a contaminación urbana y la pérdida de bosques o deforestación es muy similar a la falta de agua. Son dos problemas e incluso también similar a lo que es cambio climático. Son tres problemas que están muy interrelacionados también. Sin embargo, cuando uno ve las respuestas por las diferentes macrozonas, ahí es que encuentra diferencias. Lo que en Lima metropolitana es más importante, obviamente, por ser una zona tan urbana, es la contaminación urbana. Sin embargo, en la selva, perdón que me acerque porque es que acá está muy pequeñita la pantallita, y creo que la voy a ver en mi propia laptop porque no llego a ver las cifras, pero en lo que es Oriente, según el territorio que hemos visto hace un momento, en lo que es Oriente se divide en dos partes, sí la tengo acá, se divide en 34 y 34%, es para el problema principal, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, perdón. Si ustedes ven, genial, pero es 34% la contaminación urbana en Oriente y 34% la pérdida de bosques o deforestación. Sin embargo, si ustedes ven ahí las cifras, van a ver que cuando hablamos de contaminación urbana está en rojo 47% y 44%. Esto también me ayuda a explicarles cómo leer las tablas. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que hay una diferencia estadísticamente significativa entre Lima y el norte con el resto de las macrozonas. A diferencia de lo que es la pérdida de bosques o deforestación, ahí es al revés. Es Oriente el que está en rojo, con ese 34%, que es muy diferente a lo que hay en las otras macrozonas. Entonces, y eso nos muestra con mayor énfasis la importancia de la deforestación, la pérdida de bosques para la Amazonía, para las personas que viven en esos lugares, ¿no? La falta de agua es con diferencia más importante para el centro que para otras macrozonas. Eso no quiere decir que en el centro el problema principal sea la falta de agua. El problema principal es la contaminación urbana con 45%. Sin embargo, cuando uno ve falta de agua, salta el centro. Es un problema que está en tercer lugar y salta el centro. El cambio climático es un problema que está en cuarto lugar para todo el país, pero salta en el sur. Ahí, en mayor medida, dicen que es el cambio climático. Y la pérdida de animales y plantas silvestres es muy pequeñito y es bastante homogéneo a lo largo de todas las macrozonas. Creo que es bien importante el tema de macrozonas, el tema territorial, para ver este tema. Otro tema importante también es las diferencias por género. Para las mujeres, la contaminación urbana es más importante que para los hombres, 45 versus 39. La pérdida de bosques es más importante para los hombres que para las mujeres, 23 contra 15.
la falta de agua más importante para las mujeres que para los hombres, 20 versus 15. Entonces, cada uno van viendo cómo se ve, cómo se percibe este tema. Y para las personas de 40 años a más, si bien está en segundo lugar el problema de la pérdida de bosques o deforestación, es más importante frente a los más jóvenes, ¿no? De 39 años a menos. Y en el grupo de jóvenes destaca con más de la mitad de los jóvenes, 52%, los jóvenes de 18 a 24, que destacan el tema de la contaminación urbana y solo 13% dice que es la pérdida de bosques. Espero no aburrirlos con esta parte, pero creo que me ayuda también a que las siguientes tablas, o cuando ustedes vean el informe que es totalmente libre, está en la web del IEP, también en la web de Fundación, ustedes lo puedan leer bajo esa lógica. Perdón. Sí, el nivel de información sobre temas ambientales. Acá nosotros preguntamos, no hemos preguntado en realidad cuánto se informa de los, sí hemos preguntado, sino si se interesa en informarse. Esa pregunta quizá falta, porque nosotros estamos preguntando cuál es su principal fuente de información sobre asuntos ambientales, pero no necesariamente toda la gente busca información sobre temas ambientales, ¿no? Muchos ven redes o noticias por ver farándula o terremotos o no sé qué. No necesariamente se interesan ni en política ni en temas ambientales. Quizá eso tendríamos que ver y también entender para luego tratar de sensibilizar. Pero bueno, en todo caso, cuando le preguntamos cuál es su principal fuente de información sobre asuntos ambientales, destaca inmediatamente el tema de redes sociales y medios de comunicación en Internet. Entonces, creo yo lo diría como hipótesis, que estas personas que toman en cuenta estos medios también es por interés, porque uno, para empezar, que si a uno le llegan temas ambientales en sus redes, es porque tu algoritmo te está diciendo, porque es algo que tú estás buscando, ¿no? Y lo ves y te interesas y haces un clic. Entonces te va presentando más de estos temas. Entonces, creo que de alguna manera sí tiene alguna relación con el interés. O los medios de comunicación en Internet, porque son los que vemos algunos medios de comunicación en Internet, no solamente la prensa escrita o de grandes medios que uno a veces accede por Internet, ve medios más pequeños o independientes, suelen tener programas donde destacan o le dedican muchos minutos a determinados temas ambientales. Entonces, creo que sí muestra interés, nos dice dónde la gente puede ubicar más estos temas. En siguiente medida, la televisión, a veces por catástrofes, realmente, ¿no? O no tanto en prevención, sino por catástrofes. Muchas veces vemos esas noticias, pero la televisión también es un medio importante. Ojo que la televisión es un medio de acceso muy común, ¿no? Aunque no siempre se vea en un televisor, a veces se ve por redes también, se ve programas de televisión. En cuarto lugar, la radio. Pese a que la gente se informa mucho por radio, no necesariamente la radio es un recurso que te sirve para informarte de temas ambientales, temas ambientales. A ver, si nosotros analizamos esta información por macrozonas, mi énfasis acá va a ser macrozonas, porque es muy largo, si no me voy a extender mucho y ustedes pueden ver la otra información. Nosotros tenemos que salvo Oriente y Norte, las otras macrozonas se informan principalmente, en mayor medida, por redes sociales. En Oriente también, con 25%, pero es muy diferente. En Oriente, digamos, está muy equiparado, ¿no? Las redes sociales con 25%, los medios de comunicación en Internet con 24% y televisión con 26%. En realidad no hay diferencias, es lo mismo, o sea, está muy, muy, muy parejo. Pero cuando vemos el medio televisión, ahí sí hay una diferencia en Oriente con respecto a otras macrozonas. Oriente y el Norte suelen ver estos temas más en televisión que en otras macrozonas. Como les digo, es muy parejo en el caso de Oriente, a diferencia de Lima o a diferencia del Sur. El Sur, 42% dice que ve estos temas en redes sociales, 25% en medios de comunicación en Internet y 12% en televisión,
frente a un 26% de Oriente. Entonces, creo que ese es un tema que podrían tener en cuenta para ver cuál es la vía para transmitir algunos mensajes, ¿no? Y en el caso de radio, es muy poquito en el caso de Lima, ¿no? Pero en las otras macrozonas está más o menos al mismo nivel, entre 13 y 12%. Seguimos. Por favor, Mariano, tú me dices cuánto me va faltando para no excederme. Ya, perfecto. Gracias. Ahora, información sobre los problemas ambientales de su entorno. Esa fue una discusión un poco con Mariano, con el equipo, porque decíamos que ese entorno, lo que entienda la gente. Porque eso es lo que uno en realidad hace en las encuestas. No puede decir, aquí hay un tema, a veces algunas personas no entienden que no se puede explicar una pregunta, porque tengo un sesgo, porque si yo le explico al que no entiende, no le expliqué a otro que no me dijo que no entendía y a lo mejor no entendía. Entonces estoy ahí elevando mi error no muestral. Entonces esa encuesta tiene errores, por eso las encuestas son exactas, no son entrevistas, son exactas, tienen que ser igualito a todos porque ninguno de mis encuestados, ninguna de las personas encuestadas puede tener una información dada por el encuestador mayor a otro. Todos tienen que tener exactamente la misma pregunta. Entonces, ¿qué tan informado o informada se siente que está de los problemas ambientales de su entorno? Y acá más de la mitad dice que no está informado, ¿no? Un 42% poco informado y 12% nada informado. Nada informado es muy poquito, pero si sumamos el nada con el poco, tenemos un poquito más de la mitad, ¿no? Sí, acá la explicación que ponen es que hay a veces cifras que van a ver cuando se redondea. Para el gráfico a veces suma más de 100 o menos de 100, pero eso por los decimales, porque tenemos que redondear. Pero bueno, pero en todo caso esa es la única explicación chiquita. Pero el tema que nos interesa estamos mitad, más o menos, 54% que está poco o nada informado. Sin embargo, cuando vamos a las diferencias por algunas variables que nos interesan, las territoriales, las de sexo, también nivel socioeconómico. Sí, está bien. Encontramos que en el caso de qué tan informado está, no hay ninguna diferencia según macrozona. Como ven, todo está en negrito, no hay nada rojo, ninguna diferencia significativa, porque los porcentajes que van de 6 a 11% son los mismos, estadísticamente es lo mismo. Como les dije, por macrozona, el margen de error es mayor que el nacional, que es más o menos 2.8, entonces acá no encontramos ninguna diferencia estadística por macrozona. No podemos decir que en Oriente está menos informado, nada, todo es igual. En todas las macrozonas estadísticamente es lo mismo. Sin embargo, cuando vemos, y acá sí es interesante el nivel socioeconómico, vemos que el AB está muy informado o algo informado, un 66%, frente al 54% que vimos a nivel nacional, creo que 54%. Pero en todo caso, está mucho más informado que el nivel C o que los niveles D y E. Entonces, interesante. Otro tema es que las personas de 40 años a más están menos informados que los grupos más jóvenes y en general en el área rural, que muchas veces es la que padece más todo el tema de los problemas, cambio climático, falta de agua, en fin, temas ambientales, está menos informada que los ciudadanos que viven en las zonas urbanas. A ver, y ahora sí vamos a las causas. Nosotros también les presentamos opciones cuál cree que es la principal causa de pérdida de bosques en la Amazonía. Como ven ustedes, nosotros no preguntábamos por deforestación.
siempre hacíamos pérdida de bosques. ¿Por qué? Porque la gente no todos saben lo que es deforestación. Entonces no podíamos dar una definición, entonces pusimos pérdida de bosques. Esto fue de común acuerdo también. Con Mariano discutimos el tema y vimos que en los pilotos no funcionaba, ¿no? Entonces, pérdida de bosques en la Amazonía. En fin, ¿cuál cree que es la principal causa de la deforestación? Están en el mismo lugar la minería y la tala. Es el mismo. 39%, 38%. Entonces, es lo mismo, es el mismo porcentaje. Y en mucho menor medida las explotaciones petroleras y las mineras formales, y la agricultura y ganadería y los cultivos y plantaciones ilícitas. Eso era en realidad la expansión agropecuaria, pero tampoco podíamos decir la expansión agropecuaria no es tan comprensible, ¿no? Pero en todo caso queda muy claro para los encuestados que los principales responsables de la deforestación son la minería ilegal y la tala ilegal. Ahora, si vemos esto por macrozonas, miren, tanto en Lima, en el norte y sobre todo en el sur es bien importante porque le asignan mucha más importancia a la minería ilegal. Sin embargo, en Oriente, la mayor importancia, 49% versus 27% de minería ilegal, 49% dice que es la tala ilegal, ¿no? Que lo ven muy claramente. Y eso también es importante para Lima, también es la tala ilegal con 40%, es el principal responsable. Y en los otros está muy parejo en realidad el tema. En la zona urbana, más que en la rural, dicen que es la tala ilegal. En los niveles AB, también en mayor medida que en los niveles socioeconómicos más bajos, dicen que es la tala ilegal. Y también entre las personas de 25 años a más. Esa es la diferencia que podemos encontrar. Ya estamos acabando. 65% piensa que es necesario reducir la deforestación en la Amazonía para lograr su desarrollo, mientras que solo 28% considera que no sería necesario. Esto es bien importante porque también en otras preguntas que hemos hecho en el Barómetro de las Américas, cuando decíamos qué es más importante, el crecimiento económico o la protección ambiental o el medio ambiente. Y ha ido aumentando el tema de quienes van o prefieren que se proteja mucho más el ambiente versus el crecimiento económico. Eso es algo que ha ido en aumento. Si tengo tiempo más adelante les presento la información, pero es un tema que creo que es relevante ahora, sobre todo con ese 65% que es muy potente, ¿no? Y eso para el sur y oriente, ese 65% a nivel nacional se convierte en 72 y 70% respectivamente. O sea, es las personas que viven en la Amazonía o las que viven en el sur creen mucho más enfáticamente que no se puede conseguir un desarrollo de la Amazonía si es que no se protege, ¿no? Eso es. Y aquí sí termino y si hay tiempo luego ya les enseño lo de crecimiento económico, que por algún lado lo tengo. Muchas gracias, Patricia, por la presentación detallada y destacando además la rigurosidad metodológica con la que el Instituto de Estudios Peruanos realizó esta encuesta a nivel nacional. A continuación, el panel. Vamos a empezar con quienes están en mesa y luego con quienes están virtualmente. La vicegobernadora regional de Amazonas ha anunciado ya que ya está en camino. Y entonces vamos a dar la palabra en primer lugar a Federico Arnillas, que cede la cortesía a Marisabel Torres. Muy bien, entonces tenemos un enfoque de género también aquí en esta mesa, así que… Al azar. Entonces, bueno, parece que queda así, entonces, no se discute. Marisabel Torres, directora de Montgabay Latam, va a hacer sus primeros comentarios, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Mariano, por invitarme a comentar esta encuesta y por
De paso, porque nos sirve un poco para hablar de estos temas que usualmente están en nuestra mente día a día, generalmente de manera atormentada, pero que es interesante verlos hoy porque el tema ambiental, lamentablemente, a pesar de su importancia en un país como el nuestro, suele estar dejado de lado desde muchos sentidos, ¿no? En el tema de presupuestos, en el tema de decisiones políticas. Estamos viendo ahora mismo que en medio de esta crisis se aprovecha un poco para pescar sobre río revuelto y tratar de cambiar leyes, ¿no? Entonces, lo ambiental está siempre, lamentablemente, como en los extramuros. Y eso incluye la generación de información como esta, ¿no? O sea, cuando hay encuestas grandes, no se suele tener este tipo de preguntas, ¿no? O es la pregunta que te regala la encuestadora, ¿no? Ya te regalo una para ver cuáles son los temas ambientales que te interesan, o es la pregunta del público cuando hay debate nacional, ¿no? No es el tema central. Cuando involucra tantos temas importantes y está, en nuestro caso, íntimamente relacionado con el tema económico, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que quería resaltar esto y ojalá podamos tener más de este tipo de información, porque a nosotros, por ejemplo, que nos especializamos en el tema ambiental, nos sirve muchísimo esta información para saber qué estamos haciendo bien, probablemente y con mucho más autocrítica qué estamos haciendo mal y por dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces, les agradezco al IEP y al AFCDS la iniciativa y ojalá que luego se pueda ir sumando nuevas preguntas y nuevas formas de conocer, ¿no? Al leer la encuesta tuve, pues como siempre sucede, un lado de algo esperanzador y de desesperanza, porque hay ciertas cosas que parecen positivas en muchos sentidos, como bien destacaba Patricia, con relación a lo que espera la gente, pero también un poco de desesperanza con relación a lo que sabe la gente, con lo complicado que es el tema ambiental en el Perú, ¿no? Y entonces, primero quería reflexionar sobre eso, ¿no? Los periodistas siempre nos ponemos a veces un poco negativos, pero prometo tratar de ser positiva al final. Entonces, con relación a las causas, ¿no? Como siempre, lo que llama la atención es que lo urbano, como muchos temas, sea lo preponderante, ¿no? Cuando el tema ambiental es un tema que entre sus problemas, si los rastreamos y los ubicamos, claro, la contaminación es un problema muy grande, todavía no hemos podido resolver muchas cosas vinculadas al manejo adecuado de la basura, de los residuos, del agua que va hacia el mar, sin duda. Pero también tenemos ese otro lado que siempre termina, como decía yo, en los temas ambientales, de manera marginal, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la Amazonía, ¿no? Me llamaba la atención que no estuviera, porque fue un poco mediático, pero parece que no, la cuestión de los derrames de petróleo, ¿no? El de Repsol, porque sucedió en la costa, fue muy mediático. Sin embargo, tenemos una cantidad enorme de derrames de petróleo en la Amazonía por el ducto, y eso no aparece. Hemos tenido muchos conflictos socioambientales debido a industrias extractivas y tampoco los veo ahí, está ahí, pero un poquito más al final pensé que podía estar más por la zona centro, que quizás es una zona más minera. Aparece el tema del agua, que creo que podría estar de alguna forma vinculado, porque minería y agua por ahí podría haber una relación, no lo sé, pero me llamó la atención y creo que confirma un poco qué tan divididos estamos en estas dos cuestiones con relación a cómo vemos la Amazonía, ¿no? Luego, con relación a la causa de pérdida de bosque, primero que me pareció bien interesante la acotación sobre que puede haber personas que no entiendan lo que es la palabra deforestación, ¿no? Que eso siempre es un llamado de atención a todos, que a veces utilizamos palabras que quizás la gente no tiene en mente, ¿no? Y me llamaba la atención los resultados por dos razones, ¿no? La primera porque es interesante que sea la minería ilegal, o sea, yo creo que ahí sí hay un resultado de muchas campañas de comunicación, de mucha puesta en marcha con las imágenes, o sea, creo que sí ha habido eso para quienes responden la minería ilegal en la zona que no es de Amazonía, porque la zona de Amazonía lo ve claramente y responde minería ilegal, claro, porque lo está viendo, ¿no? Aunque la primera está la ilegal. Entonces me parece bien interesante. Me sorprende, por otro lado, que agricultura y ganadería tenga tan poquito cuando en verdad es nuestro principal driver, ¿no? Es el principal promotor de la deforestación, no solo en el Perú, sino en general en toda la Amazonía, ¿no? En Colombia es la ganadería, o sea, entre los dos pues nos llevamos, ¿no?
Yo ahora, seguramente aquí le tiro un poco la pelota a Mariano, que recordará sus tiempos ministeriales, porque hace poco hicimos una investigación en Mongabay Latam, que en verdad era una cosa sencilla, que lo que buscaba era justamente medir la deforestación. Lo hicimos en 16 países, perdón, en 10 países, para saber de aquí en los últimos 20 años cómo había avanzado la deforestación, ubicar gobiernos, ¿no? Y bueno, y establecer algún tipo de consecuencias, causas políticas, ¿no? Y pensamos que lo más complicado iba a ser la cuestión política y lo más complicado fueron las cifras de la deforestación. Entonces, lo que iba a llamarse ¿qué pasó con nuestros árboles? Se llamó ¿Cómo atacar la deforestación sin información? ¿No? Porque, por ejemplo, MINAM, Geobosques, no te dice exactamente causas de deforestación, no mide, igual que otros países, a pesar de que ahora ciertamente hay nuevas tecnologías que podrían permitir que exista eso. Ahora, veámoslo con ojos positivos, Perú está mucho mejor que otros países. O sea, Ecuador mide a veces cuando quiere, ¿no? Muchas cifras las tenemos porque las tenemos debido a otras organizaciones como FCDS, como MAP, como RISE, ¿no? Ecociencia en Ecuador, que hacen ese tipo de medición. Bolivia ni se diga. América Central tiene años donde hicieron medición, otros que no. ¿Y qué se entiende? Y acá nuevamente volví a lo que decía Patricia con relación a pérdida de bosque, porque ¿qué entendemos por bosque? Chile entiende bosque cualquier otra cosa, ¿no? Un campo de eucaliptos podría ser bosque, ¿no? ¿Qué entiende México por bosque? ¿Y qué entendemos nosotros por bosque? Entonces, es interesante porque esta pregunta que mide eso también de alguna forma nos llama la atención sobre nuestros propios presupuestos con relación a lo que sabemos sobre la deforestación, ¿no? Y el otro tema que pensaba a partir de los resultados tenía que ver también con lo de tala ilegal, ¿no? Porque tala es también un término bien amplio, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos tala en términos de tala selectiva, pero en muchos casos también hay tala que es solamente para sacar bosque, aumentar la agricultura, aumentar ganadería, aumentar agroindustria, que es algo que ha crecido mucho. Nosotros hemos tocado varias veces el caso hemos visto Chosur, el caso de los menonitas sembrando arroz y soya, ¿no? Entonces, el tema de tala ilegal también puede atrapar algunas cosas que tienen que ver con invasión o apropiación de tierras, que quizás se podrían confundir en eso entre tala ilegal e invasión, ¿no? De tala selectiva e invasión. Eso me pareció un elemento importante. Y luego, después de ver esto, con relación a estos conceptos, a la falta de información que nosotros mismos, en la que nosotros mismos nos movemos, llegamos al rol de medios de comunicación, que es algo que efectivamente nos interpela, ¿no? Y claro, me pareció interesantísimo porque uno siempre va con la idea de que en el Perú probablemente los medios digitales han ido avanzando, pero que siempre la radio es la reina y señora, o era la reina y señora en zonas rurales o incluso sobre todo en la Amazonía, ¿no? Es interesante saber que ya no tanto, ¿no? Es bien interesante, es algo que uno puede comprobar además si uno está continuamente cubriendo temas en la Amazonía. Todas las organizaciones indígenas tienen su página en Facebook, son muy activos en WhatsApp. Entonces, la democratización de las herramientas digitales también creo que ha sido clave, no solamente en la cuestión de la información, sino también en la producción de información. Hay muchas organizaciones locales, indígenas, interesadas en producir su propia información ante la falta de interés de otros medios en tocar los temas que les interesan. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que ellos puedan hacer denuncias que antes a nosotros mismos como periodistas nos hubiera tomado mucho tiempo hacer, yo creo que también ha sido importante para tocar algunos temas que no estaban necesariamente en la agenda. Vuelvo con lo de minería ilegal y con los derrames de petróleo. Antes, para poder saber que había habido un derrame de petróleo, probablemente teníamos que esperar una semana, y para que se confirme, porque además recordemos que la incredulidad urbana es hasta que no lo diga la autoridad, ¿quién sabe qué habrá sido?
Pero ahora tenemos muchos monitores ambientales indígenas en 4 cuencas que cada vez que hay un derrame toman una foto, hacen un video, ponen la información en Twitter, la mandan por WhatsApp. Desde ahí podemos hacer nosotros reportes, ¿no? Entonces yo creo que hay varias cosas que han cambiado que efectivamente se reflejan en ese resultado con esa preponderancia de los medios digitales, ¿no? Y que luego nos interpela. Mongabay Latam es un medio nativo digital, ya antiguo en su creación. En Latinoamérica tenemos solamente 7 años y que además nos especializamos en temas ambientales, ¿no? Entonces vuelvo para atrás, ahí viene siempre mi lado negativo y veo todas las causas y lo anterior que les iba diciendo. No hemos hecho nada, Dios mío, no sé. Y sí, es para nosotros siempre un reto pensar cómo podemos llegar de manera mucho más adecuada a la audiencia, ¿no? Tenemos varias cosas en distintos formatos. Creo que eso es algo que tenemos que pensar quienes estamos en el tema. Porque a veces hay cierta renuencia a las personas a estar en los medios, estar en TikTok, estar en Twitter, opinar. Pero si no lo hacemos las personas que estamos especializadas en ese tema, le dejamos ese espacio a las personas que no lo están y que igual van a opinar. Entonces creo que eso nos lleva a pensar cuál tiene que ser nuestra responsabilidad si nos están diciendo que hay un interés, si nos están diciendo que no se sienten informados y si nos están diciendo que están en los medios digitales. Y lo último, para no terminar en lo negativo, sino en lo positivo, nosotros en Mongabay Latam nos dimos cuenta en algún momento también que teníamos que tratar de tener una cobertura más balanceada, ¿no? Porque cuando estábamos cubriendo pues incendios y cosas graves, animales muertos, en fin, la gente en las redes nos decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estoy en México, estoy viendo lo que está pasando en Brasil, ¿qué podemos hacer? Y yo pensaba, no sé. Yo soy periodista de investigación, yo sé qué hay que hacer en términos de sacar a una persona de su puesto, ¿no? Y esto fue hace ya 5 años, y lo cuento siempre porque me parece relevante volver a ese punto, que a veces no vemos esa otra parte que tiene que ver con cosas que sí funcionan. Ahora, para un periodista de investigación, hablar de cosas que sí funcionan siempre es difícil, porque pregunto, ¿funcionan de verdad? O me están diciendo, o sea, o es una publicidad, ¿no? O voy a hacer, como dicen en la jerga usual, es un cherry, ¿no? Hacer periodismo de soluciones, ¿no? Hacer periodismo de cosas que están funcionando requiere mucha seriedad, pero requiere un compromiso para darle a la gente soluciones que efectivamente sean verdaderas, sobre todo si hay un porcentaje interesante, y esto es lo último, lo positivo que bien dijo Patricia, que piensa que efectivamente puede haber desarrollo si es que no hay deforestación en la Amazonía, ¿no? Entonces, si efectivamente creemos eso, tendríamos que empezar a mostrar cuáles son esas alternativas que sí están funcionando y a las que sí se les podría apostar, ¿no? Entonces, con eso termino para no pasarme más y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Muy importante, no solamente comentario, sino testimonio de un proceso de desarrollo de un medio virtual importante como Mongabay en esta materia. Creo que efectivamente ha combinado esperanzas y advertencias, ¿no? Y bien, entonces a continuación tenemos a Federico Arnías, que es presidente de la Mesa Nacional de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Por favor. Gracias. Perdón. Pero mesa solo hay una. Sí, solo hay una porque es un sistema nacional y descentralizado. Y justamente la fortaleza es esa, es que vamos mirando desde diferentes ángulos problemas que aparecen o que parecen iguales, pero pueden tener factores, ¿no?, distintos. Y miramos así la Amazonía, la miramos en su complementariedad, pero también en su diversidad. No es lo mismo, ¿no?, Madre de Dios que Loreto. Y reconocer esas diferencias resulta muy importante para tener justamente estrategias adecuadas a cada contexto. Y creo que el escuchar la presentación de Patricia ha sido desafiante, ¿no?, porque efectivamente, como decías tú, Mariano, las voces y escuchar las voces es un elemento sustantivo.
Y esta es una manera de escuchar las voces y creo que nos invita a problematizarnos, ¿no? A problematizar también digamos, al público en general. O sea, cómo nuestros estereotipos respecto de entender la Amazonía terminan generando, ¿no? O cómo entender el desarrollo, o cómo entender la combinación entre desarrollo y Amazonía, ¿no? Y los problemas ambientales, cómo se mezclan en esta sopa, ¿no? Nos ayuda a poder justamente empezar a construir una narrativa, como dicen ahora, ¿no? Un cuento, digo yo. A construir una reinterpretación de las dinámicas económicas, sociales y ambientales que nos permita, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, enfrentar las condiciones de vida de la población. Y la primera cosa que nos salta es que el grupo más afectado en sus condiciones de vida es justamente las poblaciones no contactadas, ¿no? Las poblaciones en aislamiento voluntario, que son justamente el sector que en ese encuentro, entre comillas, con la modernidad, ¿no?, adquiere la mayor cantidad de riesgos, ¿no? Y lo que nos enseña la historia de la explotación petrolera en la Amazonía, ¿no?, es justamente, ¿no?, cómo se expanden, ¿no?, los virus, las pandemias, la enfermedad, la muerte de estas poblaciones. Y si en el pasado era bajo la forma de esclavitud, ahora es en la forma de enfermedad, ¿no? Entonces, ese escenario es el que nos cuestiona y es el escenario que normalmente no vemos, ¿no? Vemos los árboles, vemos los pajaritos, pero no vemos la gente, ¿no?, que requiere que esos árboles, que esos pajaritos sigan existiendo y que además no solamente que los requiere, sino que la normativa del Perú, y no de ahora, sino de muy atrás, les reconoce justamente el derecho, ¿no?, a esos territorios, a esa forma de vida, y que obliga al conjunto de la población a garantizar y defender esas condiciones. Y entonces la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para que la conciencia que tenemos sobre esa situación no sea de unos pocos, sino sea una conciencia mayoritaria? Y quizás eso es algo que hay que explorar con más detalle. ¿Cuál es esa imagen, ¿no?, que se tiene y cómo la cambiamos? ¿Cómo construimos realmente una conciencia de derechos, ¿no? Y hay cosas que hemos ido mencionando en este diálogo que me parecen claves, ¿no? Esta cosa de no se ve la deforestación, y es impresionante en Iquitos, ¿no es cierto? O en los puertos, ¿no? Ahí están los árboles que salen debajo de las narices de quienes deberían, ¿no?, evitar que salgan, ¿no? He estado viendo ahora unas imágenes en Madre de Dios, por ejemplo. Todavía hay algunas zonas que conservan esa vegetación histórica, y allí lo que se ha construido en algunas zonas de Madre de Dios, ¿no?, es una manera de acercarse a la naturaleza que te permite conocerla y valorarla. ¿Cuántos peruanos, peruanas, ¿no?, que no son de los departamentos amazónicos han tenido y tienen la posibilidad de acercarse a esos espacios? ¿Cómo como sociedad, como servicios de educación o servicios públicos en general, estamos construyendo un amor por esa parte de nuestro territorio, que es la parte más grande del territorio? Y hoy día estamos enfrentados, ¿no es cierto?, a una amenaza, no solamente contra los piacis, sino también contra el país y contra el mundo, si es que reconocemos la importancia que tiene la Amazonía justamente para el oxígeno, para la vida, para los equilibrios ecológicos. Y creo que eso sale, ¿no?, muy claramente de las afirmaciones por un lado, pero también de las ambivalencias que la encuesta nos muestra, ¿no? No nos da cuenta de un Estado presente, de un sistema educativo fuerte que hace que los amazónicos y los no amazónicos tengamos una conciencia de los territorios,
y que tengamos entonces estos matices o estos estereotipos. Creo que ahí tenemos un desafío que habrá que organizar en términos de cuál es la mejor estrategia para llegar al conjunto de la población, para reconocer lo indispensable que es ya no solamente para la Amazonía, sino para la propia costa, que esa Amazonía exista. Porque la deforestación va a significar justamente que vamos a perder la cantidad de agua que podamos necesitar en la otra vertiente, porque es de esa evapotranspiración que ocurre en la Amazonía que se genera, ¿no?, esa lluvia que mal que bien, ¿no?, alimenta las reservas de agua de los Andes y de la costa. Entonces, ahí tenemos como varios temas, varios desafíos que me parece clave destacar, y que verlo en números, verlo a través de los números, ¿no?, me genera esa sensación. Muchas gracias por la oportunidad, por supuesto, Mariana. Muchas gracias, y efectivamente es relevante el comentario además de Federico Arnillas, porque la Mesa Nacional y las mesas regionales amazónicas han tenido un rol importante en lo que es, por ejemplo, los acuerdos de gobernabilidad, teniendo como un eje para enfrentar y reducir pobreza el componente justamente de adecuado cuidado del patrimonio natural, gestión ambiental, reducir costos sociales generados por el descuido ambiental, entre otros es la deforestación. A continuación vamos a conectar, por favor, con participante virtual. Se trata del doctor Mardu Royani. Por favor, confirman que puede ya él intervenir. Él ya está avisado. Él se encuentra ahora en Brasil, pero es un profundo conocedor de la Amazonía y estos temas. Adelante, por favor, Marc. De lo que entendí, puedo decir lo siguiente. El resultado es obviamente que mejor, el resultado de esta encuesta es obviamente mucho mejor que las encuestas previas que yo realicé en una ocasión. No tengo aquí los resultados, pero esta encuesta me muestra que ha habido un notorio crecimiento del interés por los temas ambientales. Primera cosa. Segundo, que es obvio que los temas urbanos interesan más y preocupan más que los temas rurales, porque la mayor parte de la gente es rural. Y el tema del agua no es visto en principio desde el lado rural, sino también desde el lado del mar. También es perfectamente normal que los jóvenes se interesen mucho más, porque más que bien la televisión y las redes sociales tienen una gran influencia sobre ellos. Y la queja por falta de información es legítima, pero yo diría que lo que falta no es información, sino falta información, ponerlo en términos sexy, la información en general en textos muy largos. Yo soy parte culpable de eso. Voy a grabar en cierta medida también textos muy largos y que mucha gente no termina de leer. Sin embargo, hay mucha información. Vi del asunto de los peces de fondo del río Orinoco, me pareció genial. Yo mismo, por 50 años de trabajo en selva, no sabía hasta qué punto era importante la biología del fondo de los ríos amazonas. O sea, información hay, pero falta presentar de un modo más ágil. Confusión, claro, muy bien dicho, eso sí entendí de la señora Torres. Confusión sobre lo que es tan ideal. Pues ya puede decir que la tan ideal es principalmente en el futuro. Lo que falta decirle al pueblo peruano es que la mayor parte de la agricultura en la Amazonía es ilegal. Tan ilegal en la expansión agropecuaria como la minería. Ha habido una distorsión lanzando el tema de la minería que es muy grave, pero la minería peor que la chilena también contaminación. Sin embargo, la agricultura es el gran, la agricultura ilegal y informal es el gran problema. Y muy bien mencionar el tema de los menonitas, que es uno de los más serios, sobre que hay poco eco
Curiosamente, excelentes artículos de Mongabay, por ejemplo, no ha tenido repercusión en la prensa. Hay muchos defensores de los menonitas en el país. También existe cierta confusión ya en la encuesta, porque finalmente deforestación, agua en términos generales, biodiversidad, cambio climático es un solo paquete. Es todo parte del mismo problema. Entonces quizás en la encuesta no se separaron esos temas como si realmente lo fuesen y son en realidad un paquete, un solo gran tema. Otro tema que quería mencionar es claro. El gobierno hace su papel para informar mejor a la sociedad. Por ejemplo, en el Perú existe una definición de qué es la selva. En todos los países vecinos, pero especialmente en el de así, de donde estoy hablando, existe una definición clara de lo que es la Amazonía legal, de lo que es el cerrado, de lo que es la mata atlántica. En el Perú no sabemos cuánto mide la selva. Como sabemos los más viejos, hace 10 años, 30 a 20 años, la selva tenía 78 millones de hectáreas. Hoy día tiene 72. Pero también tiene 70, también. O sea, no hay una definición legal de lo que es la superficie amazónica. Y por eso es que nos encontramos con diferencias abismales en las estadísticas de deforestación. Porque la serranización de la selva no se considera deforestación. Yo no sé. Pero en verdad, el idioma amazónico hay que proceder. Ese es un tema muy importante. No hay una definición tampoco de lo que es área de forestal, porque continuamente los gobiernos disimulan sus errores reduciendo esas cifras y no sumando lo que ya fue deforestado antes. Recuerden que un bosque renovado, una turma vieja, es muy bueno ambientalmente, pero no sustituye el bosque original ni la biodiversidad. Ahí hay una especie de truco recurrente en el que el Perú, como los demás países, caen sistemáticamente. De otra parte, tampoco el público entiende bien la diferencia entre cuerpo amazónico, bioma amazónico y lo que era la selva en términos políticos. Hay una serie de cosas que el propio gobierno debería fijar para poder discutir sobre la misma base. Porque cada vez que uno lanza una cifra, alguien dice, pero no es verdad. Hay muchas otras cifras. Bien, ¿cómo resolver todo esto? Yo pienso que obviamente el tema comienza con la educación, especialmente con la educación climática y secundaria. Ya se enseñan estos aspectos ambientales a nivel de las escuelas de colegio. Y yo diría que este ambientalismo veloso, un ambientalismo que habla de animal, de perro, gato, no toca realmente ecología, que es la base de cualquier pensamiento ambientalista. O sea, los maestros primarios y secundarios deben ser reformados. Y lo mismo pasa a nivel universitario, en que universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería, que tienen hasta la especialidad de Ingeniería Ambiental, no tienen tema de ecología. Entonces, obviamente, eso no ayuda al entendimiento del gran público de los temas ambientales. Finalmente, te habla de la prensa. Yo creo que la prensa común no ha hecho un gran trabajo para difundir los temas ambientales, pero sí, Mongabay me parece a mí una publicación absolutamente genial, pero sin ir tan lejos como Mongabay. En la actualidad militar y hay varias, pero que tienen relativamente poca difusión, y eso es algo que tenemos que resolver. En síntesis, yo pienso que si se compara esta encuesta con otras que he realizado, pero no he tenido tiempo hoy de hacerlo, hemos mejorado realmente el pueblo, especialmente en la agricultura, entendiendo mejor de lo falta un gran esfuerzo de hacer entender manera y dimensión del problema, poner cifras en esas dimensiones, o el libro, por ejemplo, que la selva, cuál es el tamaño del selva,
y también cuánto se ha deforestado y no tener esos sitios y con diferentes años y comenzando a partir de diferentes puntos de vista. Como dijo la señora Torres, mencionó muy bien estas variedades que hacen que la gente no entienda totalmente. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, Marc, por sus comentarios valiosos. Y efectivamente, bueno, en primer lugar quiero anotar de que este panel y las ideas que están dándose se están grabando y se van a difundir de tal manera que se pueda apreciar efectivamente el contenido de cada uno de los mensajes en cada momento y entiendo que ya está mejorando ahora ya la conexión. Pero, y valiosos los comentarios, Marc, efectivamente tratamos además de recoger el conjunto de preocupaciones y prioridades ambientales desde la perspectiva de cómo lo maneja también las personas a nivel nacional. Sin duda es un paquete, todo está conectado, ¿no? Todo está conectado, y a partir de ahí efectivamente se requieren respuestas integrales, ¿no? Desde la educación, para empezar, ¿no? Bueno, a continuación, ya ha llegado, le invitamos a que por favor se acerque a la mesa la vicegobernadora regional de Amazonas, Leida Rimarachín, por favor, adelante. Estamos en plenos comentarios, precisamente, habíamos anunciado que iba a llegar. Muchas gracias por su presencia. Sí, adelante, Leida. Adelante. Bien. Estamos en pleno panel ya. Bienvenida. Y vamos a darle la palabra a Laura Vargas, que es directora de la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales. Espero que la conexión funcione bien. Laura, te escuchamos. Adelante. Es una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes estoy. Amigo de su generación con un tema realmente tan importante y tan grave en el país, ¿no? Una primera cosa que tenía que decir, ya lo he mencionado la llanta, que es que en la naturaleza todo está bonito. No podemos tener compartimentos estancos. En la naturaleza todo se relaciona con todo. Entonces, lo que pasa en la selva, no solamente afecta a la selva, afecta a todo el país y afecta a toda el sur, América del Sur, donde un sector muy grande de América del Sur es precisamente, no sé cómo llamarlo, la llanura amazónica, es enorme espacio del bosque tropical, que es el bosque tropical más grande y más importante del mundo por diversos servicios de ecosistema que ofrece al conjunto de la humanidad, ¿no? Entonces, ahí quiero algo sumamente importante, y cuando hablamos de la naturaleza, en general cuando hablamos de todos los grandes temas largos, ¿no?, que nos afectan a todos, tenemos que tener esa conciencia que no podemos tener compartimentos de Estado. Todo se relaciona con todo y por lo tanto todo nos afecta, ¿no? Ahora quiero me parece muy interesante la encuesta. La verdad es que le he ojeado, no he tenido tiempo, pero sí me comprometo a poderla estudiar y compartirla con la gente de la IFI. Venir en pequeños líderes locales en muchas veces sonan muy información, pero entonces esto también hace esa fuerza que están, ¿no? Me tienen que tener intervención para los beneficios, ¿no? Creo que es muy interesante que cada vez más hay información, ¿no? Información de lo que realmente está pasando en la Amazonía, de lo que realmente está pasando en los bosques tropicales y cómo eso nos afecta, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa estar tan lejos, no está tan lejos, está equivocado.
Porque he notado que nosotros lo hemos aprendido de un gran amigo de todos nosotros, Pepe Álvarez, ¿no? Y que él siempre dice, pero el 97-98% del agua del Perú viene de la vertiente amazónica. No dice, por esa nominación viene de la vertiente amazónica, o sea, sin la Amazonía. El problema es que quiero caer el bosque amazónico, ¿qué va a ser en Perú? Es cierto. ¿No? Entonces ahí hay algo sumamente importante, y cuando la gente se da cuenta de lo que esto significa, entonces ahí venga de la destrucción de las forestas amazónicas, de la destrucción de los bosques, de la deforestación, no solamente de deforestación, sino de la degradación del bosque amazónico, ¿no? Entonces se vuelve un problema no de la Amazonía, sino que se vuelve un problema nacional, porque nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que comenzar a pensar en una lógica de conexión. Todo está conectado con todo, nada está aislado, ¿no? No, en compartimentos estancos, ¿no? Que es lo que la ciencia moderna nos ha cuidado entre los hasta lo más pequeño que tiene pero hace sentido, digamos así, en profundidad para poder entender mejor determinadas cosas o determinadas situaciones, pero no tenemos toda la ilusión de entender el discurso de hecho. Me parece muy bien que está. Y en el objetivo terapia, para la depresión y la depresión es la deforestación a pequeña escala, ¿no? Te recordemos cuando comienza la pandemia del año 2000, creo que mucha gente regresó a su tierra porque no tenía de vivir o cómo vivir. Entonces la deforestación llegó a 148.000 hectáreas, que era una barbaridad, ¿no? En el año 2000 salta a más de 203.000 hectáreas, ¿no? En parte, lo creo que tiene que ver con esa cantidad de gente regresando a la tierra y buscando cómo sobrevivir. Entonces, eso creo que es un factor interesante. Al año siguiente creo que la cifra de 170.000 también es una barbaridad. Del año pasado ya no tenía una cifra social en una ciudad cercana para el show mundial de primer año. Última de la deforestación. Eso realmente creo que es un tema sumamente grave, ¿no? Perú sin Amazonía, por supuesto, ¿no? América Latina sin un bosque amazónico no es América Latina. Gran parte de ella se destruiría, ¿no es cierto? Se pasaría a ser una sabana y según las últimas cifras, por lo último que yo he ido defendiendo, precisamente porque ahora en el mes de agosto va a haber la cuarta o quinta sesión de la OCA, ¿no? De esta cumbia amazónica, y va a ser en viniendo para convocar por Perula, ¿no? Para analizar qué está pasando en el conjunto de la Amazonía, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tenga una participación activa, ¿no? Y que realmente plantee cuál es la situación de la zona nuestra, que tenemos responsabilidad sobre ello, y que realmente la deforestación es muy grande. Hay una imagen muy interesante en la que anda por Panteón, Alberto González, el actual director del Censor, justo antes de la pandemia que conversamos con él. Y Alberto nos dijo una cosa que a mí me quedó como medio de escalofrío, ¿no? Alberto dijo, durante la pandemia nosotros
hemos estado encerrados en nuestras casas. Pero en Puerto Maldonado hay una cantidad enorme de camiones con tronco de madera listos para apenas se abra el camino para poder sacar toda esa madera, ¿no? Entonces, los drivers de la deforestación, sobre todo la tala ilegal o la tala legal también, ¿no? Lo que no tienen parámetros y que la verdad pueden sacar toda la madera supuestamente de manera legal, pero todo está la corrupción, todo tiene precio, entonces tiene todos los papeles supuestamente en orden, pero todo está fraguado, todo está ¿cómo se llama? Todo está, la corrupción está metida en todo, entonces ahí hay corrupción de autoridades, ¿no? De policía, de todo, y todo pueden pasar una cantidad enorme de madera, ¿no? Ganando y garantizar de control en determinada cantidad, ¿no? Entonces hay que pensar también que un problema fuerte que está detrás de todos estos problemas en la Amazonía, de la deforestación y también de la minería y el tráfico de especies, ¿no? Tiene que ver con con la corrupción, ¿no? Hay una corrupción que es muy grande y que es muy fuerte, ¿no? En el país, ¿no? Porque lo atraviesa todo, ¿no? Y aquí me gustaría plantear un tema que creo que no lo hemos levantado mucho y deberíamos de levantarlo más, es el tema de las enfermedades zoonóticas. El COVID que nos afectó de una manera tan dura y tan dramática en el país es una enfermedad zoonótica. Es decir, una enfermedad producida por animales que al perder su hábitat natural saltan a los humanos. Esto lo hemos venido conociendo desde hace mucho tiempo, desde que aparece el VIH-Sida, que ahí se comenzó después de que yo había matado a mucha gente, se comenzó diciendo que el origen del VIH estaba en algunas especies de primates, ¿no? Que contagiaban a los humanos y que producía una pandemia en ese momento, pero es una enfermedad sumamente grave, ¿no? Y así como el VIH, había una cantidad muy grande de muertes por la gripe aviar y la gripe porcina, cantidad de cosas que terminan con lo del COVID, son enfermedades por otro, ¿no? Si seguimos destruyendo el hábitat natural de los insectos, y los seres vivos que viven en estas zonas y que viven normalmente en ello, ¿no? Vamos a seguir teniendo pandemias, ¿no? El COVID es una muestra muy fuerte de hasta dónde podemos llegar, pero podría ser hasta peor. Entonces, aquí se pone la necesidad de pensar en uno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país, ¿no? Para realmente mantener el bosque sano, saludable, productivo, resiliente, como decimos en la isla, ¿no? Porque si no es así, las enfermedades van a seguir cobrando y la verdad el cambio climático y todos sus efectos van a ser cada vez más desastrosos porque todos nosotros y la situación se va a volver sumamente grave y sumamente, ¿no? Entonces agradecer mucho por la encuesta. Yo creo que para mí una cosa bien interesante ha sido que hay una conciencia crecida, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que hay una conciencia creciente sobre la importancia que tiene los bosques para todos, deberían de tener para todos, y cuando la gente comienza a entender
no gente sencilla, por la cual uno habla, en fin, y de las comunidades, y habla sobre la importancia de los bosques, y la importancia de material sana y productivo y resiliente, ¿no? Esa Amazonía, la gente se da cuenta exclusivamente, ahí hay algo que hay que seguir apuntalando, ¿no? Pero también hay que darle alternativas acá. No, porque la gente te dice, está bien, dejamos de cortar árboles, pero ¿qué? ¿Y qué más vamos a vivir? No tenemos enfermedades que atender, tenemos hijos que mandar a las escuelas y no tenemos, ¿no? Entonces también este tipo de esto tiene que ver con una situación de pobreza y de empobrecimiento que es fuerte en las zonas, en la zona amazónica, ¿no? Y sobre todo también en las comunidades, ¿no? Que no tienen nada, ¿no? Tienen que vender esos árboles para tener algo, ¿no? Entonces eso nos debe de obligar a repensar qué significa el desarrollo desde una perspectiva de este gran bosque amazónico, que es más del 60% del territorio nacional. Muchísimas gracias por esa oportunidad y felicitaciones al IEP y a la Fundación por la conservación y el desarrollo de nuestra Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, coordinadora de la iniciativa religiosa para los bosques tropicales, y por el compromiso, interés además de compartir esa información con los IRIS, las diversas localidades amazónicas que hay en el país. A continuación tenemos al señor Emilio Magnini, quien es director de Radio La Voz de la Selva, importante emisora, sobre todo en particular de Loreto. Gracias por la posibilidad de poder participar. Estos resultados de encuesta, que por una parte nos traen a reflexionar sobre quizás aspectos, no sé, informativos, culturales con relación al tema bosque, y luego los requerimientos, ¿no? O las inquietudes que nos puede generar como medios de comunicación. En particular, con relación a la encuesta, yo quisiera destacar, en primer lugar, esta información relacionada a cuál es el principal problema, pero desde la mirada de los ámbitos. En primer lugar, desde los ámbitos, y queda claro ahí que la deforestación, ¿no? O la pérdida de bosques resalta para el oriente como el principal problema. Pero luego esta relación urbano-rural, también en particular, quisiera resaltarlo, ¿no? Por una parte, para referir que un escasísimo grupo, bueno, estarían entre los alrededor del 20% en espacio urbano y 17% en espacio rural, consideran que la pérdida del bosque es un problema. Por una parte, sí, en el ámbito urbano, diríamos que no nos extraña, ya varios lo han comentado, y ahí acogiendo lo que una arquitecta amigo, que estuvo por acá por Iquitos, se refería en algunas rápidas indagaciones que había hecho. Ella podía referir de que la población en Iquitos, pero en particular, decía ella, los niños y niñas de Iquitos no conocen lo que es el bosque. El asunto puede ser, permítame seguir refiriendo, esta posición de espaldas que tenemos en las ciudades en general, pero en particular Iquitos, hay un grupo acá que es el grupo permanentemente el tema ciudad, el tema urbano sobre la reflexión en el ámbito público,
del cual nosotros como IPSA, Radio La Voz de la Selva, formamos parte, y nos empezaba a inquietar mucho esto, ¿no? O sea, mirado desde lo urbano, ponernos a espaldas al bosque, pero creo que tiene mucho más si lo acogemos directamente con lo que es la cosmovisión indígena, y ahí recogiendo todas estas miradas cucamas, cucamirias e indígenas en general, donde vos el, esto es una contrariedad al bosque. Y eso en última instancia me atrevo a decir que tiene inclusive una injerencia hasta política, cuando por una parte hay ciertas ideas que empiezan a gestarse, por lo menos aquí en los últimos probablemente un año, año y medio, no más de 2 años, en torno a pequeños grupos ligados a empresarios todavía de actividades extractivas. Ustedes han estado viendo en algunos medios virtuales esta insistencia de la coordinadora por el desarrollo de Loreto, que ha encontrado justamente una voz, bueno, ha encontrado un oído en el congresista Morante, y es el que se atrevió a proponer esta ley anti-Piazzi, ¿no? Digo esto porque en el ámbito urbano, en Iquitos como tal, no termina siendo muy significativo, pero por ahí hay un germen con un discurso antiindígena, antiambiental, por lo tanto antibosque, que está ahí fuerte y latente, ¿no? Que no hace sino quizás expresar de manera extrema, exactamente de manera extrema, lo que la ciudad vive como una constante. La ciudad vive como una constante que no se siente parte del bosque, no es del bosque, y su accionar y su vida cotidiana por lo general va a ser demandante de recursos del bosque y por lo tanto de depredar del bosque, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la encuesta justamente refiere cuando no lo consideran como un problema ambiental significativo el tema de la pérdida del bosque, porque no lo sentimos como tal. Claro, la otra lectura es cómo en el ámbito rural se mantiene más o menos el mismo dato, ¿no? ¿Sí? Y ya de ahí yo quisiera ya trasladarlo con lo que es nuestras responsabilidades como comunicadores y comunicadores en general. Queda claro que los medios estamos pasando de ser solamente estaciones de radio, televisión, a inevitable o necesariamente ser también a medios digitales. Eso nos está pasando a nosotros, estamos metiéndonos a redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí está la gran demanda de información, y porque ahí están pues la gran mayoría de jóvenes, ¿no? Justo también, si uno lo ve de este dato sobre cuál es el principal problema, los jóvenes entre los 18 y los 24 años son los que menos ven el problema de la pérdida de bosques como el principal problema de la Amazonía, ¿no? Entonces, quizá lo que nos está diciendo, si el joven es el que mayor consume los medios digitales y todavía está sentirse que el problema del bosque, o el problema de la tala de bosques o la bosques es un considero que hay un uso ideológico contundente en el sentido de que no se siente parte del bosque. Últimamente algo hemos estado conversando con algunos amigos, aquí en Iquitos, a la mano, ¿no? A la mano, exactamente a una hora tenemos un área natural protegida, Alpaguayo Millana, pero creo que el conocimiento que tienen los lugareños de Iquitos de Alpaguayo Millana es casi inexistente, ¿no? Y claro, en general la vivencia del ciudad radical con el bosque, de espaldas a él, y por lo tanto nunca se va a sentir fuertemente identificado. Eso se expresa en las encuestas y mucho más en los jóvenes. Por lo tanto, no estamos construyendo identidad como bosque, no estamos acogiendo
el sentirnos parte de ella, y el sintiéndonos parte de ella, vamos a poder luchar y trabajar y asegurar su sostenibilidad. Y volviendo a insistir, ¿no? Como medios de comunicación queda claro la necesidad de involucrarnos más en temas digitales, pero por otro lado es la necesidad de generar productos comunicacionales que puedan ser mucho más efectivos. No estamos construyendo, y creo que el asunto, el mensaje tiene que ir por ese lado, ¿no? El promover que somos ciudadanos del bosque. Creo que lo que tenemos que promover es eso, que somos bosque, somos parte del bosque, porque muchos de nuestros mensajes todavía van en la lógica de que estamos viendo el bosque lejano a nosotros, distante de nosotros. Y quizás ahí hay que hacer justamente ese quiebre para que la ciudad también lo involucremos como parte del bosque. Pareciera, claro, o sea, las ciudades son una llaga, diríamos, en el gran bosque, pero cambiar de alguna manera también ese discurso donde no sigamos insistiendo en que hay que cuidarlo, algo que parece que es fuera, cuando lo que tenemos que hacer es cuidarnos, quizás el mensaje por ahí, cuidarnos, porque también somos parte del bosque y cuidando al bosque también nos estamos cuidando a nosotros mismos. Entonces, hay un detalle ahí de mensaje, de contenido, y ya por supuesto de forma, a través de formas también ya más creativas, que avancen mucho a lo virtual, porque ahí está la gran demanda y la gran acogida de información. Eso es lo que quería compartirles. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, Silvio, desde Quito, Radio La Voz, por su importante mensaje de impulsar ciudadanía del bosque, ¿no? Y con todo lo que ello significa. Y cómo reimpulsar las acciones de comunicación y de manera mucho más efectiva. Kelly Olivo, que es representante presidenta de la Organización de Jóvenes y Estudiantes de Madrid, nos ha enviado un mensaje diciendo que la canoa no puede estar yendo para poder conectarse, pues se ha demorado. Consecuencia será para otra comunidad, Kelly. Y sin embargo tenemos otra joven que es de Ucayali. Por favor lo confirma Stephanie Anchante si está conectada. Ella es representante juvenil de la Macroregión Oriente, que tiene presencia en la Comisión Nacional Ambiental Juvenil. Stephanie, por favor. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado. Mi nombre es Stephanie, ya lo he mencionado, representante de la Comisión Ambiental Juvenil de Macroregión Oriente. En este caso, soy del departamento de Ucayali, de las cuales, ¿no? Yo quiero felicitar también por esta encuesta que se ha hecho, en la cual refleja parte de la realidad del Perú en general, ¿no? Y cuáles son las principales problemáticas que aquejan a nuestro país y que debemos hacer influencia. Bueno, si estábamos hablando en marco al tema de la deforestación, es una de las principales problemáticas. Entonces, junto a la minería ilegal, yo quiero hacer mención a la encuesta realizada, entonces, donde hago hincapié donde dice que el 39% es la minería ilegal, ¿verdad? Entonces, el 38% la tala ilegal. Entonces, no está alejado de nuestra realidad prácticamente, porque también he podido revisar los informes que han tenido, ¿no? Que me han hecho llegar a mi chat personal, de las cuales el 49% cree que la población definitivamente es la tala. Yo hago mención a mi región, que es la región de Ucayali, donde la deforestación pues ha sido uno de los causantes pues de destrucción de bosques, de destrucción de hábitats y prácticamente, ¿no? Aislamiento por parte de las comunidades originarias. Entonces yo hago hincapié en ese punto debido a que a Ucayali sí nos ha perjudicado mucho y refleja la encuesta la realidad en la cual nosotros vivimos como región. Haciendo hincapié en las otras regiones, que por ejemplo en Loreto es la causa de los residuos sólidos, y en Madre de Dios me hubiera gustado escuchar a Kelly, porque hemos visitado su región el año pasado, y pues definitivamente la minería ilegal es una de las problemáticas que totalmente afecta pues su región.
Entonces, parte de esto, ¿no? Parte de estas problemáticas que se tiene a través de la pérdida de bosques, ya lo he dicho, ya lo he mencionado, es acerca de prácticamente tenemos la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y también a través de qué y cómo lo podemos sentir, ¿no? Lo podemos sentir a través, por ejemplo, de los cambios bruscos de temperatura. Y hago mención a mi persona porque hace poco hemos tenido un cambio así repentino de temperatura. Hizo frío una semana y posterior a eso hace un calor que llegamos a los 46, perdón, a los 36 grados y 42 de sensación térmica. Definitivamente es un cambio repentino y que prácticamente perjudica a la población, ¿no? Porque conlleva a tener enfermedades virales como es la gripe, la tos, y yo estoy un poquito mal de salud también, justamente por eso que nos ha dejado, y prácticamente lo podemos sentir, lo podemos vivir, en las consecuencias que ya, ¿no? Que es a través de la falta de conciencia, la falta de cuidado que se tiene y acerca de la conservación y preservación de nuestros recursos. Y bueno, y cabe mencionar, quiero hacer hincapié en este punto también, es acerca de las, del aislamiento de las comunidades, y creo que uno de los ponentes lo ha mencionado. Estamos perjudicando prácticamente con esta actividad, estamos perjudicando y estamos aislando a muchos hermanos de nuestras comunidades originarias, haciendo hincapié que Ucayali es una de las regiones que el 60% son de comunidades originarias y el 40% son inmigrantes, son migrantes y pues no, de diversas, ya por decir mestizos, y en las cuales es totalmente alarmante porque esta actividad que es la tal ilegal, no hay un control, un previo control en esta zona. No, y entonces ya les he mencionado parte de las problemáticas y de las causantes. También me gustaría plantear un poquito acerca de las soluciones que le podríamos dar nosotros, ¿no? Y en la cual hago hincapié en que deberíamos hacer mayor incidencia, donde se fortalezca el sistema de vigilancia y monitoreo. Posterior a eso, mayor intervención, supervisión por parte de las entidades de fiscalización ambiental, que son las CEFAS, ¿no? Que haya mayor control, porque como hago referencia a mi región, no está habiendo el control necesario, ¿no? Para la extracción de estos recursos, A veces, por ejemplo, los encargados de la extracción de este recurso sacan también maderas que son, pues, que están en peligro de extinción y que no se las pueden sacar, es sancionable. Y lo hacen. Y es como que se hacen de la vista gorda, se podría decir así, y no ven, pues, prácticamente que se están llevando esas especies. Y después nos quejamos de que no tenemos especies cuando muchas veces son ellos los encargados de fiscalizar, de verificar que hay ese problema. No, el siguiente punto también es, y claro, aquí sí hago referencia a parte de la participación juvenil, que es el empoderamiento de las juventudes donde puedan incidir dentro de la política ambiental, en todos los sistemas. Sabiendo y revisando el documento también, el 26% es población joven. Entonces, que también se incluyan a la juventud en otros espacios, porque si bien es cierto, somos partícipes de las actividades consultivas, pero no somos partícipes de un seguimiento, de un monitoreo, ¿no? Aparte de la ejecución de las diversas actividades que se hacen. Entonces, sería parte de una solución. Y otro punto en la cual también resalto, que es garantizar las zonas de reserva, sabiendo de que nuestras reservas, nuestros bosques primarios y prácticamente todo lo que está o se encuentra en nuestro entorno son recursos limitados, que tienen un tiempo de caducidad. Entonces, esos recursos no los vamos a tener toda la vida. Entonces, que se busque que esas zonas sean intangibles, para que netamente se sancione cuando pues incumplan ciertas normativas, ¿no? Bueno, y en el ámbito ya local, mencionar de que como Comisión Ambiental Juvenil de las diversas macroregiones, venimos promoviendo acciones que es en marco el cuidado, preservación, conservación de nuestros recursos en todos sus aspectos, ¿no? Tratando de promover
que conozca a la población acerca del cambio climático, que tenga conciencia, que se eduque para poder de alguna otra manera pues combatir este hecho, ¿no? Así que bueno, desde mi colectivo, lo bueno que hemos podido conseguir, por ejemplo, se llama Jóvenes Parlamentarios, es de incidencia local. Hemos podido promover acciones, por ejemplo, de empoderar en el tema de derechos a las comunidades, de cómo deben cuidar su zona, más que todo su territorio. Eso buscamos con ellos, ¿no? Buscamos empoderarlos y sobre todo buscamos de que reforestar parte de las zonas que prácticamente solo se puede percibir cemento y más cemento, sino queremos de que cuando vengan y visiten nuestra ciudad puedan encontrar recursos o árboles ancestrales, ¿no? Porque es parte. ¿De qué me sirve ir a una región amazónica cuando no veo prácticamente esos árboles que identifican a la Amazonía? Entonces, por ese lado va. Y uno de los más gratificantes que hemos podido recibir a través de las acciones de los proyectos que hemos realizado es que hemos recibido donativos de equipos tecnológicos para poder seguir promoviendo acciones, ¿no? Y creo que es parte de nuestro accionar y dejar ejemplos para que otros jóvenes puedan seguir accionando, involucrarse en esta actividad tan bonita que es de transmitir y seguir que muchos jóvenes se sigan empoderando, ¿no? Se sigan empoderando y que generen acciones y que hayan cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Muy relevante la participación juvenil en los espacios regionales y también en la Comisión Ambiental Juvenil, que está reconocida por el Ministerio del Ambiente y es un espacio de interacción para efectivamente priorizar las perspectivas y las propuestas que presentan los jóvenes a nivel de la política ambiental nacional. Muchas gracias por tu presencia, que además revela lo que la encuesta también destaca, que el 72% de jóvenes señalan que para lograr el desarrollo de la Amazonía hay que reducir deforestación. Muy clara mayoría expresa esta encuesta hecha por el IEP. Finalmente tenemos a la vicegobernadora del gobierno regional de Amazonas, Leida Rimarachín, quien con estos comentarios, esta intervención, cerramos el panel. Por favor, adelante, vicegobernador. Muchas gracias por la invitación primero y saludo a la mesa, también a los que están presentes y a los que están conectados en este momento. Agradecida de la iniciativa de este conversatorio por el desarrollo sin deforestación en la Amazonía. Justamente soy la vicegobernadora y hemos venido acá con una agenda grande de 2 días, hoy y mañana, precisamente para unificar esfuerzos para un desarrollo de la Amazonía sin deforestación. Recalco mucho los temas de esta encuesta, me llama mucho la atención, por ejemplo, que de cada 10 peruanos, solamente 7 piensen que es necesario reducir la deforestación. Pero también recalco muchísimo y justamente felicitarla a la joven que ha participado hace un momento y que está en este universo de jóvenes, que el 72% de los jóvenes entre 18 y 24 años pues cree y ellos son conscientes y tienen la preocupación como ciudadanos por la reducción de la deforestación, y eso hay que recalcarlo, ¿no? Y felicitarlo, la iniciativa de los jóvenes. Eso también se ve en nuestra región Amazonas y vemos que cada vez los jóvenes están preocupados y están participando en este tipo de iniciativas. Y lo otro que resalto de esta encuesta son el reconocimiento de que las actividades ilícitas son percibidas como las principales causas de deforestación. Coincido porque justamente en nuestra región Amazonas tenemos esta actividad preocupante para nosotros, sobre todo en la provincia de Condorcanqui, donde estamos en ese tipo de amenazas y es notorio y se ve, y que además está acompañado más que actividades ilícitas, son actividades también con
mayores cargas de delitos, ¿no? Porque son áreas de conservación, son áreas de comunidades nativas y que sobre eso se realiza estas actividades ilícitas. Además, contra los derechos humanos también, ¿no? Y ahí es donde quería recalcar el papel de la mujer frente a todo este tema problemático en las regiones amazónicas y especialmente de mi región, Amazonas. Hay que ponernos a pensar qué rol está cumpliendo las mujeres frente a esta problemática y que me gustaría también resaltar lo que aparece en esta encuesta, donde menciona que la mujer, pues, por ejemplo, el 20% de las mujeres piensa que una de las gran problemáticas de la deforestación sería el agua, ¿no? Aparte de la contaminación. Entonces, eso es algo que fácilmente podríamos reflejarlo en la problemática de la deforestación porque es común denominador en todas las regiones amazónicas que ya no tenemos fuentes de agua de calidad. Entonces ahí es como que las mujeres hacemos más uso del desarrollo familiar y es notorio, ¿no? El déficit del agua y la calidad y todo. Entonces resalta muy bien este papel, pero también aunarlo a ese reflejo de la encuesta es que como regiones amazónicas nosotros estamos tratando de hacer esfuerzos como mancomunidad y ahí resalto el rol y el papel que tenemos como regiones amazónicas o la mancomunidad amazónica, donde estamos haciendo todos esos esfuerzos para poder disminuir y resaltar que el desarrollo sin deforestación es posible, porque mi persona misma viene de este grupo social que tenemos, la Amazonía donde más deforestación se ha hecho, que es la Amazonía alta, donde casi ya no encuentras lo que son los bosques altoandinos, ¿no? Y ahí Amazonas, el sur, tiene gran potencialidad todavía y donde el ciudadano se ha ido incorporando con esa responsabilidad comunidades campesinas que están reconocidas y ahí tenemos más de 17 áreas de conservación privada actualmente en la región Amazonas, que hace un total más de 120.000 hectáreas protegidas bajo la custodia de los propietarios, ¿no? Que es campesino e individual. Y una de esas personas está mi familia y mi persona que ha podido resaltar este rol ciudadano que nos toca ahora y hago el llamado a los jóvenes que vayan en esa línea, ¿no? Es posible involucrarse los ciudadanos, los jóvenes, las mujeres y no solamente el Estado y no solamente los organismos encargados de esto que son los órganos rectores también, pero si es que los ciudadanos no nos involucramos, los jóvenes y las mujeres no nos involucramos, no hay esa línea o ese trabajo. También recalcar que es muy importante poder entrar en las decisiones políticas y ahí hago un hincapié en mi labor ahora como ciudadana de los bosques, porque me he desarrollado junto a los bosques y sé lo necesario que son los bosques porque son las fuentes de agua, son fuentes de desarrollo, son fuentes de inspiración, son fuentes del turismo actualmente y sobre eso pues ir desarrollando las ideas, las investigaciones para que luego se conviertan en políticas y eso ha sido un poco mi rol y que ahora estoy en las decisiones políticas y liderando los temas ambientales en mi región Amazonas, ¿no? Entonces eso es lo que yo resalto y recalco de que tenemos que aunar los esfuerzos de todos los actores para poder seguir avanzando y lo poco que tenemos y que queda, logremos unificar los esfuerzos tanto económicos y decisiones políticas para poder lograr y tener conservando nuestros espacios naturales como son los bosques de la Amazonía. También hacer un hincapié por último, y disculpe si me estoy extendiendo, es de que justo tenemos el rol
digamos, de poder como ciudadanos denunciar, pero sin embargo, desde la voz femenina también nos vemos muy afectados, o todos los que hacemos estos denuncios vamos a tener detrás, ¿no?, de todo un seguimiento y contra nuestra vida incluso. Y ahí quiero resaltar el tema de la señora Agustina Mayán, que es una huajún y que está ahorita denunciando atentados contra su vida. Entonces hemos puesto en alerta a nuestros órganos competentes, como son la policía, y justamente el Ministerio de Justicia tiene conocimiento y que ha hecho ya extensiva toda la parte policial y a todos los órganos competentes para trabajar y aunar los esfuerzos y evitar esto. Y no queremos que otra vez se susciten más atentados contra los defensores de nuestros recursos naturales. Y ahí están las mujeres vulnerables, como siempre, y las otras personas de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, que son los más desfavorecidos en este tema, ¿no? Entonces, alertas en este punto, pero sí hay una clara evidencia de que los pobladores, la ciudadanía está más comprometida con esto y reconoce que la deforestación es un problema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, vicegobernadora. Nos sumamos, por cierto, a esta llamada de alerta para la intervención oportuna y adecuada de las autoridades para proteger a Agustina Moyán, dirigente ahuajún, y que efectivamente está amenazada y que requiere un entorno seguro y propicio para el ejercicio de sus derechos, para empezar. Así que nos sumamos a ese llamado y que efectivamente las acciones a nivel comunal, a nivel de la región Amazonas, de la cual usted lidera, así como también con la Mancomunidad Regional Amazónica, son espacios efectivamente para canalizar las expectativas señaladas en esta encuesta mayoritaria. Población indica que es fundamental hacer un cambio de rumbo hacia un desarrollo sin deforestación. Tenemos Patricia Zárate, directora de tu opinión del IEP, quien va a hacer comentarios finales sobre lo que nuestro panel ha señalado. Por favor, Patricia. Bueno, nuevamente agradezco al FCDS de Perú, a todos los y las panelistas que han estado presentes hoy día. Realmente ha sido un diálogo muy interesante y muy diverso, porque no solamente hemos escuchado a gente de Lima, no solamente hemos escuchado a hombres, sino hemos escuchado a mujeres y hemos escuchado a personas de la Amazonía. Como les dije, uno de los temas con los que empecé es que la macrozona oriente, que es un poco el foco de interés, ocupa un gran territorio de Perú, pero en población electoral solo representa el 12%, y por eso muchas veces esa voz no se hace escuchar. Es importante también que conozcamos la percepción de las personas, lo que piensa realmente la gente, y a veces tenemos que sacrificar ciertas preguntas que se hacen, o uno que tiende a formular algunas preguntas como para que salga el resultado que uno quiere. Yo sé que el activismo a veces es así, pero también tendríamos que evitar esos sesgos para poder recoger lo que realmente la gente está pensando, porque no siempre los problemas que nosotros consideremos más importantes son los más importantes para las personas que viven el día a día, aunque o porque quizá no se dan totalmente cuenta de que hay temas que tienen efectos sobre sus problemas, pero justamente son temas que creo que tenemos que trabajar, y para saber lo que piensa la gente, pues hay que hacer encuestas o hay que hacer otro tipo de estudios. O sea, no van a venir los datos en la radio o en cualquier sitio, ¿no? Entonces creo que la investigación sigue siendo un tema clave para conocernos y conocer lo que está pasando en el país. Y nuevamente agradezco, y así a nombre del IEP también, haber tenido este panel, tener a la vicegobernadora, tener a Mariano, a Francisco, tener a Bongabay presente, y en fin, todo, nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Solamente para terminar, quiero nuevamente agradecer la presencia de los distinguidos panelistas. Sabemos de la apretada agenda de la vicegobernadora, le agradecemos su presencia, así como a todos los y todas las panelistas y las personas que han podido estar presentes en sala.
quiero destacar, perdón. Quiero destacar que efectivamente nos interesa sobremanera que esta información que ha producido la encuesta esté en manos de todos. Otra opción era usarlo simplemente para afinar nuestras estrategias de intervención, ¿no? Pero creemos que, por supuesto, lo vamos a usar en ese sentido, así como de las alianzas diversas que impulsamos a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Pero creemos de que esta información valiosa para que todos tengamos mejores elementos para enfocar nuestras acciones, ¿no? Respecto a qué cosas se está entendiendo por principales problemas ambientales, cuáles son los factores que ocasionan esos problemas, cómo es que accedemos a la información, en consecuencia cómo mejoramos nuestra comprensión de los problemas y respecto a qué tipo de políticas deben ser cambiadas para efectos de contribuir al bienestar de las personas. Esta información interpela a todos, a ciudadanía, a autoridades, a medios de comunicación, etcétera. Así que en ese sentido es valioso el esfuerzo. Agradecemos la disponibilidad adicional de Patricia y el IEP para coorganizar este evento, este panel. Es valioso porque así retroalimentamos efectivamente este proceso de mejorar el acceso a la información sobre estos temas. Entonces, nuevamente, gracias. Vamos a poner a disposición la grabación de este panel, de este conversatorio, para que quienes hayan tenido alguna dificultad de acceso a la transmisión en directo puedan directamente, efectivamente, apreciar los mensajes que se han transmitido. Nuevamente, gracias. Desde Unidos por los Bosques y la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible les agradecemos por su interés y participación. Muchas gracias.